Bienvenidos al módulo de inducción de la Universidad Alas Peruanas, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Los saluda el licenciado Segundo García Flores, a cargo del módulo de inducción en lo que corresponde a matemática. En esta oportunidad, con el tema de expresiones algebraicas. El objetivo de esta sesión es conocer los conceptos básicos de las expresiones algebraicas y resolver ejercicios de suma de expresiones algebraicas. Bien, entonces iniciemos con conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué entendemos por término algebraico? Un término algebraico es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica. Por ejemplo, menos 25x a la quinta. El signo, menos en este caso, el coeficiente numérico 25, la variable x y el exponente 5. Entonces, estamos diciendo que en todo término algebraico podemos distinguir signo, coeficiente numérico y factor literal. ¿Qué entendemos por grado de un término? Se denomina grado de un término algebraico a la suma de los exponentes de su factor literal. Por ejemplo, si tengo el término menos 5,9 a cuadrado b cubo c, la parte literal o el factor literal corresponde a cuadrado b cubo c. Por tanto, el grado corresponde al exponente de a, que es 2, más el exponente de b, que es 3, más el exponente de c, que es 1. Entonces, 2 más 3 más 1 igual a 6. Por lo tanto, el grado de este término es 6. Expresiones algebraicas. Es el resultado de combinar mediante la operación de adición uno o más términos algebraicos. Por ejemplo, 5x a la quinta menos raíz cuadrada de 3x a la cuarta más 2x menos 7x a la séptima. Grado de una expresión algebraica. Entenderemos como grado de una expresión algebraica que podría ser absoluto o con relación a una de las variables. Grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de las variables que conforman el término algebraico. Por ejemplo, si tenemos 5m al cubo n cuadrado, la suma del exponente de m, que es 3, más el exponente de n, que es 2, 3 más 2 sería 5. Entonces, este término es de grado quinto. Si, por ejemplo, tenemos la expresión y a la cuarta más x y al cubo menos x cuadrado y cuadrado más x al cubo y menos x a la cuarta, nosotros podemos ver que la suma de los exponentes de la variable x y la variable y que están presentes en esta expresión algebraica es 4. En todos los términos la suma es 4. Entonces es de grado 4. Entonces estamos refiriéndonos al grado absoluto de un término. Ahora, en relación a una variable, es el mayor exponente que tiene una variable en la expresión algebraica. Por ejemplo, en 2x a la cuarta y al cubo más 7x a la quinta y, si nos referimos a la variable x, el mayor exponente corresponde a 5. Entonces sería de grado 5 con respecto a la variable x. Y si estamos referenciando a la variable y, nos damos cuenta que el mayor exponente corresponde a 3. Entonces, respecto a esa variable, el grado es 3. Términos semejantes. Los términos algebraicos son semejantes si poseen la misma parte literal y cada una de las variables de dicha parte literal tiene el mismo exponente en cada término. Por ejemplo, 2x y el término x. Ambos son términos semejantes. Por ejemplo, 5 medios y al cubo z
y menos raíz cuadrada de y al cubo z. Ambos términos, como podemos apreciar, son semejantes. Por ejemplo, menos 8a elevado a la m más 1 por n es semejante a 5 por a elevado a la m más 1 por n. Pero esto no ocurre con los dos siguientes términos. Por ejemplo, 25x cuadrado z es distinto de 3x z al cuadrado. Dentro de la clase de expresiones algebraicas, según el número de términos que posea una expresión algebraica, se denomina monomio si contiene un término algebraico. Por ejemplo, a al cuadrado bc a la cuarta o menos 35z. Binomio si contiene dos términos algebraicos. Por ejemplo, x más y o 3 menos 5b. Trinomio si están presentes tres términos algebraicos. A más 5b menos 19. Polinomio cuando tenemos más de dos términos algebraicos. Por ejemplo, 2x menos 4y más 6z menos 8x al cuadrado. ¿A qué llamamos valor numérico de una expresión algebraica? El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al reemplazar cada una de las variables por valores numéricos dados. Luego se efectúan las operaciones indicadas en el ejercicio planteado. Por ejemplo, calcular el valor numérico de la siguiente expresión si m vale 1, n vale 2 y x igual a 3. Por ejemplo, si la expresión es 4m cuadrado n al cubo, para resolver esta expresión sustituimos en m el valor de 1 y en n el valor de 2. Entonces, 4m al cuadrado n al cubo resulta ser 4 por 1 al cuadrado por 2 al cubo. Es decir, 4 por 8 igual a 32. Si tenemos la expresión 3mx más 2n menos 5x, utilizando los valores para m1, para n2 y para x3, resulta ser 3 por m que es 1 por x3 más 2 por n que es 2 menos 5 por x que es 3. Efectuamos las operaciones, tendría 9 más 4 menos 15. Resultado menos 2. Entonces, estamos diciendo que si en una expresión algebraica sustituimos las variables por valores numéricos y efectuamos estas operaciones, obtenemos finalmente un número. Operaciones entre expresiones algebraicas. Suma o adición. Es la operación entre expresiones algebraicas donde se reducen términos semejantes en una sola expresión. Entonces veamos a continuación la suma entre monomios. Es decir, en la expresión algebraica tengo un solo término. Para sumar dos monomios debemos tener la misma parte literal. En la solución se mantiene esta y se suman los coeficientes cuando son semejantes o dejando indicada la operación si no son semejantes. Por ejemplo, vamos a sumar 5a menos 7b, 8c y menos 5z. Escribiendo los términos en forma de adición, tenemos 5a más paréntesis menos 7b más 8c más menos 5z. Hay que eliminar los paréntesis tomando en cuenta siempre la regla de los signos. En este caso no hay términos semejantes. Por lo tanto, la expresión me queda 5a menos 7b más 8c menos 5z.
Veamos a continuación algunos otros ejemplos. En primer lugar, si voy a sumar 4x al cubo más 7x al cubo, observamos que solamente tendría que sumar los coeficientes numéricos. 4 más 7. Estamos hablando de términos semejantes. 4 más 7 igual a 11x al cubo. Entonces mantenemos la misma parte literal en ambos términos. Por ejemplo, si tenemos 6x cuadrado menos 9x cuadrado, de la misma forma, solamente restamos los coeficientes. 6 menos 9, x cuadrado, menos 3x cuadrado. Ahora, si tenemos 2x a la cuarta menos 5x a la cuarta más 6x a la cuarta, realizando la operación combinada con los coeficientes, tendría 2 menos 5 más 6 por la parte literal x a la cuarta. El resultado entonces sería 3x a la cuarta. Pues bien, fíjense ahora, si yo tengo 5x al cubo más mx al cubo, de igual forma, mantenemos la parte literal en ambos términos, que son semejantes, x al cubo, y sumamos 5 más m, que es un coeficiente también literal. Entonces, finalmente me va a quedar 5 más m por x al cubo. En el último caso sería 4x cuadrado más ax cuadrado más 2x cuadrado. Del mismo modo, en estos tres términos, conservamos la parte literal del término algebraico que corresponde a x al cuadrado y sumamos sus coeficientes. Y en este caso solamente sumamos 4 y 2, dejando el a pendiente porque no conocemos cuál es su valor. Entonces finalmente 6 más ax al cuadrado. Algo importante que tenemos que señalar aquí es, como se ve, la suma o resta de monomios semejantes es siempre un monomio, aunque su coeficiente sea mixto. Bien, continuamos entonces con las operaciones con polinomios. Las operaciones que se pueden realizar con polinomios, tenemos la suma, donde indudablemente tendremos que hacer una reducción de términos semejantes. Tenemos la resta, donde también se tiene que realizar la reducción de esos términos semejantes. La multiplicación, donde ya hay que tener en cuenta las leyes de los exponentes, las leyes de los signos. La división del mismo modo. Entonces, en esta presentación iniciamos con la suma de polinomios. Entonces, suma entre polinomios. Dos o más polinomios se suman agrupando términos de uno y de otro y simplificando los monomios semejantes. Por ejemplo, si vamos a sumar 4x cuadrado más 3x menos 5, un primer polinomio, con 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos x menos 4, un segundo polinomio de grado 4. El primer polinomio es de grado 2. Estos dos polinomios tenemos que escribirlo en la forma de adición, con los signos de colección correspondiente. Finalmente vamos a retirar los paréntesis, ¿correcto? Entonces yo tengo 4x cuadrado más 3x menos 5 más 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos x menos 4. Hay que hacer una reducción de términos semejantes para poder encontrar el resultado. Entonces los términos semejantes me ayudan a simplificar mi operación, en este caso de mayor a menor grado. Entonces estamos entregando como respuesta un polinomio ordenado. En este caso es 3x a la cuarta más 6x cuadrado más 2x menos 9.
Como otro ejemplo podemos considerar los siguientes polinomios. El polinomio 2 al cuadrado b menos ab más 7b. Y el polinomio menos 3a cuadrado b menos 4ab más b menos 1. Escribimos los polinomios en forma de adición con los signos de colección correspondientes para darnos cuenta cuáles son esos polinomios que se están sumando. Luego entonces retiramos estos polinomios, obviamente observando los signos correspondientes, y aplicamos la reducción de términos semejantes. Por ejemplo, ¿qué términos son semejantes? El 2a cuadrado b, buscamos en todo el polinomio, con el término menos 3a cuadrado b. Son semejantes. Entonces, ahí vamos a tener una reducción. ¿Qué otros términos son semejantes? Por ejemplo, menos ab con el término menos 4ab. 7b es semejante a b. ¿Correcto? Entonces, haciendo una reducción de términos semejantes, resulta ser menos a cuadrado b menos 5ab más 8b menos 1. El menos ab menos a cuadrado b, recordemos, resulta reducir 2a cuadrado b con menos 3a cuadrado b. Entonces el resultado es menos a cuadrado b. El término menos ab se reduce con menos 4ab. Por esa razón tenemos menos 5ab. Entonces, en la reducción, finalmente, trabajamos el término b. Tenemos 7b más b, 8b. Y luego el menos 1, que está apareciendo como un término independiente. Más el exponente de b, que es 3, más el exponente de c, que es 1. Entonces, 2 más 3 más 1 igual a 6. Por lo tanto, el grado de este término es 6. Expresiones algebraicas. Es el resultado de combinar mediante la operación de adición uno o más términos algebraicos. Por ejemplo, 5x a la quinta menos raíz cuadrada de 3x a la cuarta, como por ejemplo, ¿qué entendemos por término algebraico? Un término algebraico es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica. Por ejemplo, menos 25x a la quinta. El signo, menos en este caso, el coeficiente numérico 25, la variable x y el exponente 5. Entonces, estamos diciendo que en todo término algebraico podemos distinguir signo, coeficiente numérico, más 2x menos 7x a la séptima. Grado de una expresión algebraica. Entenderemos como grado de una expresión algebraica que podría ser absoluto o con relación a una de las variables. Grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de las variables que conforman el término algebraico. Por ejemplo, si tenemos 5m al cubo n cuadrado, la suma. Bienvenidos al módulo de inducción de la Universidad Alas Peruanas, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Los saluda el licenciado Segundo García Flores, a cargo del módulo de inducción en lo que corresponde a matemática. En esta oportunidad, con el tema de expresiones algebraicas. El objetivo de esta sesión es conocer los conceptos básicos de las expresiones algebraicas y resolver ejercicios de suma de expresiones algebraicas. Bien, entonces iniciemos con conceptos básicos
y factor literal. ¿Qué entendemos por grado de un término? Se denomina grado de un término algebraico a la suma de los exponentes de su factor literal. Por ejemplo, si tengo el término menos 5,9 a cuadrado b cubo c, la parte literal o el factor literal corresponde a cuadrado b cubo c. Por tanto, el grado corresponde al exponente de a,